Bueno, estamos con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la señora Guadalupe Tadei. Querida Guadalupe, es enorme gusto saludarte en tu casa ahora sí que. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros, esa revesa agradecida. A ver, un año llevas al frente del INE. A ver, te diría, ¿cómo se pueden resumir esas cosas en un año? Que ahorita te decía, me parece que era más tiempo, y si me pienso que es más tiempo, creo yo, se debe a la gran cantidad de asuntos que a lo largo de este año ya te han tocado a ti. Sí, nos ha tocado, por ejemplo, Javier, iniciar el proceso electoral con un evento que salió muy bien. El día 7 de septiembre convocamos a todas las fuerzas partidistas, autoridades en la materia, y dimos inicio al proceso electoral. Creo que los primeros meses de este periodo de la nueva presidencia los dediqué con toda la responsabilidad ética a buscar todos los personajes que aquí al interior del instituto se han ido formando, que han ido trabajando, que han ido luchando y que han ido aportando a este instituto para darnos a la tarea de llenar todos los espacios vacíos que habían quedado en el instituto. Y así fue. Esa es la parte más intensa, la preparación de todo lo que significaba ya el inicio del proceso electoral en este primer año. Lleva 10 años el INE, ¿no? Llevamos 10 años en el INE, llevamos ¿Cuánto varios... tiempo llevas en las actividades de carácter electoral como parte de tu profesión? Desde 1991, una vez nacido el IFE, entré a trabajar. Me parece que hay que recordar que estuve en el estado de Chihuahua, al frente de todo lo que era la documentación electoral que le iba a dar vida al nuevo padrón electoral y la nueva lista nominal. Después asumí la responsabilidad en el centro de cómputo en Aguascalientes, que fue cuando se inicia toda la construcción de la base de datos. Hoy, por cierto, es muy presumida a nivel mundial. A ver, el INE, ¿cómo ves al INE? Entendiendo que de repente es el árbitro, dime en dónde el árbitro no es fustigado. Hasta en el deporte, en todos lados. En todos lados. Yo creo que hay que entender todos con mucha tranquilidad que el INE no es lo que los partidos mencionan en sus estrategias de campaña y estrategias políticas. El INE es una institución encargada de organizar las elecciones, y en ese punto se debe de quedar siempre el INE. El INE no es un actor político, tampoco es parte fundamental de la legislación. El INE puede participar en los procesos legislativos para las reformas electorales, pero está encomendado a la Cámara de Diputados, así como encomendada la acción política y la actividad política a los actores correspondientes. Pero lo que sí hace el INE es organizar las elecciones, y para la organización de las elecciones el INE cuenta con una estructura desconcentrada de 32 juntas locales ejecutivas y 300 juntas distritales, pero también estamos en una constante coordinación con los organismos públicos locales de todas las entidades. Es decir, esta coordinación que debe de ser prácticamente al día, en tiempo real, y tirando siempre a la excelencia en la técnica electoral, pues debe ser el eje que rija lo que demandó y lo que estableció la reforma del 2014, ¿no? Sí, ¿qué eso significa? Que es el Sistema Nacional de Elecciones. Sí. El INE hoy es el responsable, es una nueva atribución que se le da en el 2014, y entonces tenemos que estar normando actividades desde la ubicación de las casillas, los lugares para su colocación, la capacitación para los funcionarios electorales, los funcionarios de mesas directivas de casilla, la instalación de la casilla única, normar criterios tecnológicos en el tema del PREP, atraemos la elaboración de los conteos rápidos en el caso de gubernaturas, y se quedan en las entidades otros ejercicios de muestreo que pueden realizar ellos, ¿no? También tenemos el criterio técnico sobre los procesos de cómputo que se viven en todo el país, y eso ha ido dando pie a que sea uniforme la forma, valga la redundancia, de hacer las elecciones en cualquier parte de la República. Luego resulta que se acaban las boletas, ¿no? Porque de repente, a ver, ahí cómo hacerle. Javier, que yo te comparto con mucho gusto que en este proceso electoral en la Ciudad de México y en el estado de Puebla tendremos una prueba piloto que es sobre las casillas especiales, que
que es donde se acaban, o la nota del día es que ya se agotaron las boletas en una casilla especial. ¿Por qué nacen las casillas especiales que instalamos en el INE? Y eso hay que tenerlo muy claro todos. Nacen porque hay ciudadanos que ese día no se pueden quedar en su lugar en donde tienen la opción de votar por diferentes razones. Y entonces se le denomina ciudadanos en tránsito. A esos ciudadanos que tienen credencial, que están debidamente registrados, tienen ellos que tener la garantía de su derecho a votar. A ver, se ha hablado mucho respecto al PREP, que como sea, de alguna otra manera nos sirve, ¿no? El programa de resultados preliminares. Ahí luego se dice que si bajó el presupuesto, si no bajó el presupuesto, ¿qué va a pasar con el PREP? A ver, el PREP es una de las 3 herramientas con las que cuenta esta institución para dar certeza y confianza a la ciudadanía. ¿Por qué nace el PREP? ¿Por qué nace el conteo rápido? ¿Y por qué los tiempos determinados en la ley para la celebración de los cómputos distritales, que son los que dan origen a todo eso? El PREP nace con el objetivo de que la ciudadanía vaya viendo cómo van finalizando los cómputos, que es el primer cómputo de escrutinio, el que se hace en las casillas el día de la jornada electoral, que está en manos de los ciudadanos. Valga recordar que en este momento estamos en un proceso de capacitación para todos los funcionarios de mesa directivas de casilla, a los cuales por supuesto hay que agradecerles siempre la disposición para formar parte de las mesas directivas de casilla, y que podamos decir a pie juntillas que la elección queda en manos de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, justo el día de la elección. ¿Y cómo terminan ellos su trabajo el día de la jornada electoral? Al finalizar la votación inicia su primer cómputo de escrutinio esta institución, que la hacen los ciudadanos. Y el resultado de la misma se coloca fuera de las instalaciones de las casillas. Eso todo lo sabemos y lo tenemos constatado cada jornada electoral que acudimos a votar. Después de eso, esa acta, ese resultado, se transmite al centro, en donde se va a estar transmitiendo a su vez hacia oficinas centrales los resultados para ir bajando del los programa, resultados que los vayamos viendo. Los resultados preliminares, sí. Exactamente. Por eso es un programa de resultados electorales preliminares, porque es una copia fiel de lo que está sucediendo en cada una de las casillas. En estos pronósticos que ustedes hacen y que tú has de pensar, el ideal, cuando uno piensa cuánta gente iría a votar, pues lo que uno quisiera es que fuera el 100%. Pero ¿tienes una idea? ¿Qué pronostican de lo que será la votación y el abstencionismo? ¿Pueden tenerlo? Viendo, sí, hay un comportamiento de la participación ciudadana histórica en el instituto. La más alta, por cierto, la tuvimos en el 1994 con la elección presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, justo porque estaba presidida de algunos eventos de violencia muy, muy marcados, muy fuertes, que pusieron incluso en duda en ese momento la posibilidad de realizar o no el proceso electoral. Ahí cuando fue esta Estaba elección? en el Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes y me tocó imprimir la primera lista nominal para votar con fotografía, que fue justo en ese año. Está buena anécdota. Está bien, Sí. Fue la primera elección con fotografía, lista nominal con fotografía, la del 94, y es la que llegó a un porcentaje de participación ciudadana del 74%. De ahí fluctúa entre el 60, 61, 63, 64% de participación ciudadana. El comportamiento de la participación ciudadana, que son los votos efectivos en los procesos electorales federales, es uno cuando hablamos de la presidencia de la República y otro cuando hablamos solamente de las diputaciones. De tal suerte que hoy acabamos de pasar por un proceso electoral intermedio en el 21, que aparte estuvo acompañado por el tema de la pandemia, con todas las medidas sanitarias que se tuvieron que implementar, y bajó considerablemente la participación ciudadana. Hoy esperamos que sea una participación que al menos se mantenga en los márgenes establecidos entre el 60 y el 64, o por supuesto que suba. Siempre es la expectativa de la autoridad, y siempre deberá de serlo. Hemos implementado campañas dirigidas, por ejemplo, al grupo de jóvenes, muy focalizado, con mucha interacción con ellos en las universidades preparatorias, congresos, pláticas, charlas, no solo hechas por parte del Instituto Nacional Electoral, también por organismos empresariales, también por las autoridades electorales locales. Sí. Y eso abona, y lo podemos ver reflejado un poco en la enorme audición que tuvo el primer debate, más allá de los comentarios técnicos o
a favor críticos. o en contra, críticos, que se reciben, por cierto, con mucho gusto y se toman para la reflexión del siguiente debate, pues pudimos ver una enorme cantidad, rompimos récord en TikTok, en medios que está muy... Y se sigue viendo, ¿no? Y se sigue viendo. O sea, el éxito del debate es los 11.8 millones que tenemos registrados de acuerdo a la empresa contratada para que nos diera este resultado, es enorme. Es una visión del... ¿Cuántos jóvenes, tienes el número de cuántos jóvenes votarán por primera vez más o menos? No te doy el número porque debo de revisar puntualmente, pero es una parte importante. Sí, tengo claro que el mayor número, el porcentaje más alto es mujeres. Es mujeres. En 52%, 51.8%. ¿Qué evaluación hacen del primer debate? Porque te has de imaginar, pero déjame plantearte cosas. ¿Qué si las sillas, que si están dentro, qué si el tiempo, qué si los partidos políticos pareciera que ahora son muy críticos, pero me permito repetir que los partidos políticos forman parte del debate y son quienes también lo organizan? ¿Qué evaluación haces? ¿Qué evaluación hicieron el mismo lunes, diría yo, o el domingo en la noche mismo, ¿no?, de lo que pasó? Es muy importante, yo creo que siempre hacer una reflexión inmediata después de un evento de esta magnitud. No es un tema menor albergar en un mismo espacio físico a las tres posibilidades que de entre las cuales saldrá quien dirija los destinos de este país. Tuvimos que ver temas de seguridad, temas de logística, temas de invitación. Creo que la evaluación, asumiendo todos los comentarios que están colocados en la opinión pública, nos hace ver hacia enfrente todo lo que sí tenemos que modificar, lo que debe de considerarse como parte fundamental del segundo. Te hablo, por ejemplo, del tema de seguridad. Eso no lo podemos descuidar. Tampoco podemos descuidar el tema de la logística, la recepción de invitados, la recepción de los propios moderadores, la capacitación previa de los debatientes para que podamos fluir de manera más efectiva en el momento de el establecimiento ya del formato y de la participación de las moderaciones. Yo creo que tuvimos excelentes moderadores a los cuales felicito amplia y públicamente por la participación que tuvieron en el debate. No quedaron a deber nada. Sí, ¿no? Creo que hicieron un excelentísimo papel. Creo que el tema del debate tiene tres factores fundamentales. El Instituto Nacional Electoral, que es el que prepara, los partidos políticos, que son los que comparten todas estas decisiones, y los propios debatientes. La evaluación es que el instituto, en lo que le corresponde, debe de mejorar en términos técnicos de la producción. Claro que haremos eco de todas las observaciones que hemos ido recibiendo y de las otras las confirmamos y adelante y mejoraremos el siguiente debate. Ya he ofrecido todo mi respaldo a la comisión para estar atenta y mucho más cercana a las decisiones que se toman para el debate. Guadalupe, cuando empiezan a conversar ya sobre, bueno, vienen conversando en septiembre y desde antes del proceso del 2 de junio, a ver, yo te diré, a ti como qué cosas, no sé si la palabra se preocupar o te inquietan del desarrollo del proceso, porque de repente se dicen muchas cosas que, como suele pasar, no necesariamente responden a lo que está pasando, o hay cosas que nosotros no vemos que sí están pasando y que hay que atender. ¿Qué ves? La tranquilidad que tengo para el proceso y para decir el instituto está bien. Está caminando bien, está firme, cuenta con una estructura aprobada una y otra vez para llevar a cabo los procesos electorales. Eso es lo que nos da respaldo para decir México estamos caminando y estamos caminando bien. La parte que se genera también en la narrativa pública de este tema de seguridad que pudiera influir de alguna manera, esta exigencia de que el Instituto Nacional tome las riendas en materia de seguridad, es un poco lo que nos ha ocupado más tiempo. ¿Por qué? Porque debe de tener clara la ciudadanía que no es atribución del Instituto Nacional Electoral el tema de seguridad, que sí es atribución nuestra y que la estamos ejerciendo a plenitud. La coordinación con las autoridades en materia de seguridad, estamos en una mesa diaria de seguimiento al proceso electoral. Las entidades están todas en este momento en ese seguimiento, que es en la parte que públicamente pudiera estar siendo señalado el proceso electoral en su conjunto, no necesariamente la autoridad electoral, porque todos, actores, medios de comunicación, grupos empresariales, organizaciones de la sociedad
sociedad civil y la ciudadanía en general, todos sabemos que el INE siempre ha garantizado esta coordinación en materia de seguridad. El tema de, por ejemplo, el tema que está ahí en la mesa, del cual sí que has hablado, ¿no? Violencia política, retiro de candidaturas por parte de algunos candidatos, ¿no? Por temor, y también como un clima que es tenso y difícil. Se habló de Chiapas, ¿no? Por ahí alguien dijo que se deberían de posponer las elecciones. ¿Lo recordarás en Chiapas? A ver, de esto así en general. En general. Es general y particular. ¿No? Es general, sin embargo, tan general que no podemos hablar que es en todo el territorio nacional, ¿no? Es decir, tan general que nos permite ubicar perfectamente las zonas en donde tenemos que tener una actividad adicional con un protocolo de atención distinto. Y este protocolo de atención distinto significa que nuestras autoridades electorales en los estados tienen que convenir con grupos, tienen que convenir con la autoridad gubernamental, con la policíaca, con la de seguridad, con todo esto, municipales, autoridades en todos los sentidos, autoridades comunales, para poder intentar, pero también es viable decir, y es dable además de viable decir, que cuando se observa que hay un espacio en donde no es posible ubicar, también hay que dar la retirada, pero sin dejar de garantizar el ejercicio del voto. Es decir, colocando en otra parte ese grupo de votantes que pueden ser llamados a que el que así lo decida. Todas esas acciones operativas las hacemos y de eso tiene que estar segura y tranquila toda la población. Eso es importante, porque además ¿el INE debe ser autónomo? El INE debe ser autónomo en su totalidad. En su totalidad. ¿A qué horas presumes, para no poner un horario, que tú saldrás a los medios de comunicación y a las redes para decir que la tendencia de esta elección marca que fulana o fulano de tal va a ser el próximo presidente de México, bajo el supuesto de que hay suficiente distancia como para poder emitir ese juicio? Y si no hubiera la suficiente distancia, también habrá que salir. Es que hay un error grave en la historia de esta institución, en donde se decide no salir por una diferencia más o menos de un porcentaje que se estableció. Yo creo que el porcentaje de diferencia no define la posibilidad de salir o no. Estoy convencida de eso, porque la tranquilidad la da justamente el que ya exista, ¿no? La tendencia al menos. Los conflictos que se generen por la diferencia no tiene que ver con el resultado que las urnas están mandatando que salga la autoridad. Vaya como vaya. La estimación depende, estamos a una semana de definir ese tema, justamente fue un tema de plática con el comité científico en la materia, porque hoy vamos a tener una muestra de tal magnitud en el evento de la presidencia de la República, pero también en 9 gubernaturas, también en la conformación de Cámara de Diputados. La diferencia que está de Cámara de Diputados y senadores. La diferencia con otros procesos es la magnitud de la muestra que tendrá que ser recolectada ese mismo día. Recuerdo a toda la población que la muestra no se conoce por ningún funcionario del instituto hasta el día de la jornada, que son los que se les ponen a disposición a nuestros capacitadores y supervisores electorales para que se recoja y se envíe. Ha hecho mucho hincapié el comité técnico que dependemos de la rapidez con que esa muestra sea recuperada para poder hacer las estimaciones. Van a estar trabajándose 5 conteos rápidos, el de la presidencia, 3, el de las 9 gubernaturas, 8 y la Ciudad de México, y el de la Cámara de Diputados y Senadores. 3 grupos van a estar en paralelo trabajando a partir de que se reciban las muestras. Así que muy tranquila estar aquí. Guadalupe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estuviste con nosotros. Te agradezco muchísimo. Gracias, siempre a la orden. Gracias.